Hola queridos amigos, les saludo con mucho gusto, con un entusiasmo que de verdad para mí me da una alegría enorme poderles compartir este material que he preparado para ustedes de algún tiempo y que no había tenido la oportunidad de se los presentar. Ahora en esta serie de lo que es el legado de Cristo, en esta serie de nuestra minería bíblica, como lo he llamado, en la serie del legado de Cristo estamos en este segundo capítulo, se llama Juan 13b y es la traición de Judas. Específicamente, aunque viene este terrible pasaje para toda la cristiandad, pero a la vez de agradecimiento infinito por la fidelidad de Cristo, vienen todos los evangelios, pero nos vamos a centrar evidentemente en nuestro estudio, que es en el capítulo 13 de Juan. Por eso hago la aclaración, porque ustedes verán en los videos conforme vayan saliendo, Juan 13a, Juan 13b, el siguiente será, si Dios nos presta vida, Juan 13c. Es decir, que Juan 13 lo dividimos en tres segmentos por el contenido y la cantidad de material y el tiempo que no quiero rebasar, no más de 45 minutos, 50 minutos máximo, porque ya pesado. Entonces, así es como está dividido. Este es entonces Juan 13b, que abarca de lo que es del capítulo 13, el versículo 21 al 30 de Juan 13. Hablando específicamente, quiero recordarte que el objetivo de esta serie en general es el legado de Cristo que fue entregado a los apóstoles en este periodo de tiempo, desde que antes, un poco antes de la Pascua, de la cena, donde se instituye el sacramento de la cena del Señor, pasan muchas cosas, entre ellas el lavado de pies y toda la enseñanza que vimos anteriormente. Y también sucede esto de lo que hace Judas. Vamos a ver todo cómo se fue desenvolviendo. Y vamos a ver entonces que el objetivo es este legado en este tiempo de unas 3 o 4 horas, que fue lo que duró desde ese evento hasta que Jesús termina la oración, que le llaman la oración sacerdotal, que es Juan 17. Vamos a ir tomando porciones, estudiándolo, y vamos a ir tomando todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros por medio de estos apóstoles que cumplieron su misión, infundados con poder, con el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, y 50 años después aparece este evangelio que fue escrito por Juan, 50 años, como es el Señor tan bueno de que ayudó a Juan a escribirlo, habiendo ya asimilado muchísimas cosas, habiendo conocido a Pablo, sabiendo dónde andaba Pedro también en estos tiempos, predicando cómo iba el evento de estar gobernados por Roma y las circunstancias que se estaban dando cada vez más difíciles en Jerusalén. Juan sabemos que fue expatriado, no sabemos si fue esto en la isla de Patmos, también fue escrito este evangelio, parece ser que no, porque ya era mucho más avanzada la edad de Juan cuando escribe Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces vamos a empezar con este capítulo, con esta porción, con este segmento de Juan 13 del 21 al 30, y que es que Jesús anuncia la traición de Judas. Vamos a leer la porción completa. Te pido que me acompañes con tu Biblia o bien me escuches con suma atención. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 25. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, una noche muy densa, muy oscura. Judas se levantó en esa oscuridad, no solo de la noche. Vamos a ver entonces este capítulo, recordando que después del anterior, en que Jesús dio una parábola escenificada que ni el mejor instituto bíblico del mundo, el cual no existe, es mejor la enseñanza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios interpretada de la manera correcta, dio Cristo una lección de humildad, una lección de servicio y de seguridad que nadie puede enseñar más que Él, a lavarle los pies a sus discípulos y de enseñarles en una parábola personificada lo que era también la regeneración, o lo que iba a ser en ese momento la regeneración y la renovación que Dios le ha dado a sus escogidos por medio de Cristo, y cómo el Señor, siendo Dios y siendo hombre, hizo este acto de increíble humildad de una manera voluntaria, amorosa, pero muy, muy segura, muy firme. El siguiente capítulo, nada más a manera de introducción también, veremos que después de esta traición, vamos a ver un evento de suma gracia, amor y perdón. Vamos a hablar de otra traición menos grave aparentemente, que es la negación de Pedro, y el gran mandamiento que el Señor nos deja. Pero eso será en la siguiente lección. Bueno, ahora sí vamos a entrar en contexto de este tiempo, de estos momentos tan críticos de la traición de Judas, para entrar en un contexto, cómo estaba la situación, y también para no quitarte tiempo de grabación, editando el video. Te voy a presentar, así como va, no te muevas, cómo estaba organizado el tema de la mesa, que nos va a explicar muy bien qué es lo que pasó. Mira, puedes ver aquí, está la mesa con la letra A, está en el centro. Todo lo que son los asientos, como puedes ver, fueron 13 lugares designados, en donde está está Juan, está Jesús y está Judas. Y del extremo, del otro lado, está Pedro. Esta Pascua, esta fiesta, este acomodo de esta mesa, tiene un significado también muy especial. En primer lugar, quien está ocupando el lugar principal es Juan. Sin embargo, Jesús lo pone a su izquierda y Judas lo pone a su derecha. Y esos eran los lugares más privilegiados que había para quien estaba convocando, quien estaba organizando la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua tenía un organizador en donde cada una de estas que convidaba la fiesta de Pascua con toda la ceremonia, tenían que ser por lo menos 10 personas. Estas personas estaban acomodadas de acuerdo a un cierto orden, pero Jesús no se puso en el lugar principal. Pedro quiso ocupar el primer lugar, como vamos a ver en este momento hubo una discusión por quién sería el primero, incluso de quién sería el primero para ocupar los lugares en lo que ellos ya habían oído que era la única Pascua del Señor que iba a celebrar con ellos. ¿Por qué? Porque la primera Pascua no eran 10 todavía, de acuerdo con los otros evangelios. En la segunda Pascua estaban muy lejos de Jerusalén, y esta Pascua, la tercera, es lo que dice Jesús, cómo había él anhelado tener esta Pascua con los discípulos. Para darnos una idea, esta imagen no es la cena la cena de Pascua del Señor, pero sí representa muy detalladamente, muy bonito, hecho este dibujo a mano de un libro muy bonito, que están recostados, como puedes ver, todos sobre su codo izquierdo. Era una mesa pequeña, unos 30 centímetros a lo mucho,
30, 35 centímetros, no tengo el detalle, y todos los convidados se sentaban sobre sus mantos y se recargaban sobre el codo izquierdo. Era la costumbre y así debería de ser. Todos recostados sobre su codo izquierdo, muy juntos, y es lo que da la impresión cuando, como vamos a ver, que Jesús estaba recostado sobre el pecho de Jesús. No, no estaba recostado sobre el pecho de Jesús, estaba sobre su codo izquierdo, y seguía a él Jesús y se le acercó y le dijo algunas palabras. Juan, que vamos a ver. Jesús le responde, en ese momento le da el pan a Judas, se responde la pregunta de Juan, y es que por eso todos estaban mirando. Pedro le hace señas a Juan que le preguntara, pues, cómo que alguien lo va a entregar, que por favor lo aclarara. Ya no sabemos más si Juan le contestó, pero vemos que Pedro estaba enfrente de Juan y Jesús, en un lugar de honor, tenía a su lado a Judas. Por eso, muy cerca de su oído le dijo Jesús a Judas: lo que vayas a hacer, pues hazlo ya. ¿Sí? Bueno, una vez el contexto físicamente de cómo estuvo el asunto, porque sí es importante, sobre todo ese tipo de aclaraciones, porque he oído predicaciones muy románticas, que cómo amaba Jesús a Juan más que a todos, que hasta en sus pechos se recostaba y así, y muchas malas interpretaciones, algunas bastante grotescas, que Jesús amaba con otro tipo de amor a Juan, dado que como estaba recostado en su pecho. No, no estaban recostados, no estaban acostados, y mucho menos estaba acostado Juan sobre el pecho de Jesús como mi esposa se pone encima de mí todas las noches para que se duerma sobre mi pecho. No, no, no es eso. Quiero hacer la aclaración porque sí he oído cosas terribles de cuánto amor se tenían los apóstoles entre ellos, ¿no? Entonces ya vimos la mesa, cómo estaba instituida, los lugares de honor. Pedro peleó hasta el último momento por el primer lugar. De hecho, fue el primero donde estaba colocado, donde Jesús se levanta y se dirige en primer lugar a Pedro, porque era el primero en la mesa. Era el primero en la mesa, también teniendo un lugar de privilegio. Y bueno, ya eso ya lo vimos en el anterior. Entonces, a Jesús teniendo esta cena, ya vemos qué es lo que estaba entonces pasando. Y por increíble que parezca, hubo un pleito. Hubo un pleito entre los apóstoles en esos momentos críticos, en esos momentos tan santos, tan sagrados. Jesús les acababa de enseñar muchas cosas. Pero vamos a ver cómo, peleando en ese momento de quién sería el primero, incluso después de haberle lavado los pies, aparentemente tratando de hacer una cronología de los eventos. Para esto te voy a leer Lucas 22, perdón, el versículo 20 y del 24 al 30. Esto está pasando antes de entrar a todo esto. Hubo una discusión, pero incluso en la misma mesa, habiéndole lavado los pies y habiendo dicho Jesús que, que alguien lo iba a entregar y todo, empiezan a pelearse entre ellos de quién iba a ser entonces el primero. Si Jesús pues, ya no iba a estar, o quién sabe qué le iba a pasar. Y ahora sí que es como en esos desagradables eventos que la persona antes de que fallezca ya están peleando la herencia. Todavía ni se muere, pero ya se están mordiendo unos a otros. Bueno, pues más o menos. Te voy a leer Lucas 22, 20 y del 24 al 30. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús, que por vosotros es derramada. ¿Okay? El momento cumbre que usamos para la cena del Señor. Hace lo del pan y demás. Y 3 versículos posteriores, en el 24 al 30, dice, fíjate, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, acaba de levantar la copa y sellar el nuevo pacto. Ya ves cómo somos los humanos, teniendo al mismo Jesús enfrente.
Después de sellar un nuevo pacto en su sangre, ellos empezaron a pelear y no son muy distintos a nosotros eh, sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve es el que Jesús puso su momento en lavarle los pies y demás. No es el que se sienta a la mesa el mayor, ok. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y se los demostró, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Vemos aquí la inmutabilidad de Jesús, perdón, sigo leyendo el 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Hablando de legados, a ellos les asignó un reino y a través de ellos a nosotros, en ese legado, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y esto es exclusivo para esos 12 apóstoles, en donde vemos la sustitución de Judas, no aparentemente no por el que ellos escogieron posteriormente echando suertes, aunque también tuvo que ver ahí la providencia, pero pues casi seguro, aunque no dice en ningún lado, pero casi seguro ese lugar sería ocupado por Pablo, dadas las circunstancias en las que se diera. Bueno, ese es el entorno. Las circunstancias específicas, pues vemos entonces que estaba la furia en contra de Jesús. En Juan 12, un capítulo anterior que estamos analizando, Juan 12, 18 al 19, dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Está hablando de la resurrección de Lázaro. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis cómo no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. No importa que haya resucitado a Lázaro, no importa las señales, su gran problema era la cantidad de gente que se les iba. Sectarios, muy del siglo XXI también. Parecía que esto estuviera narrando algunos lados por ahí, del pánico de que se les vaya la gente con otro más, aunque fuera Cristo, no importa, ellos no querían que se les fuera la gente, y viendo también la imposibilidad de no conseguir nada. Por eso les alegró tanto la traición de Judas, porque ya iba a haber un pretexto en donde ya habían levantado falsos testigos y lo único que necesitaban de Judas es ubicar a Jesús, ubicarlo en ese momento, dónde estaba, qué estaba haciendo y con quién estaba para poderlo aprender. En Juan 5, 16, desde antes ya habían empezado a planear su muerte cuando cura a esta persona paralítica. Estaban esperando ahí en el estanque de Bethsaida, dice versículo 5, versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces las circunstancias ya estaban desde mucho antes, desde Juan 5, que era el primer, ya un acuerdo formal entre ellos de matar a Jesús, hasta el capítulo 12, es en donde ya ellos dicen: no conseguimos nada, lo probamos, le hacemos pruebas y salimos, y por el contrario, lejos de alejar a la gente de él, ahí se van tras él siguiéndolo. Entonces, pues Judas, ante esta situación, pues vemos que Judas pues amaba más el dinero que al maestro, que al amigo, que al Salvador. Judas Iscariote. Judas Iscariote, Judas es una derivación de Judá,
que significa Jehová guía, y pues no haciéndole honor a su nombre. Iscariote no es un apellido, es una referencia de Judas, hijo de Simón. Hay muchos Simones, hay muchos Judas. Entonces Judas el Iscariote, Judas Iscariote, que significa hombre, de Cariot, una aldea muy pequeña, muy pequeña al sur de Judá, en donde nació Judas y de donde él venía. Judas Iscariot, es decir, Judas Iscariote, el que venía de esta región muy pequeña. Aún, bueno, Belén era una metrópoli comparada con esta aldea, y por eso era el único de los discípulos que no era Galileo. Cuando se unen a él, pues obviamente no le conocían sus mañas, ni vieron un cambio en él. En cambio, entre los otros, a lo largo de los 3 años, y aún así se andaban peleando por quién iba a ser el primero en el momento cumbre. Judas Iscariote amó el dinero, y Jesús, sabiéndolo de antemano, porque finalmente fue Jesús quien lo escogió, y lo escogió para que se cumpliera la escritura, como vamos a ver. Amaba más al maestro, y cuando se da esta circunstancia del momento de la entrega, Judas entendió que el momento perfecto era ahí, o que según la costumbre se iba a ir a orar, como todas las noches, a dónde se iba a ir. Entonces encontró el momento perfecto porque tenía que ser en un día como este, antes del Sabbat. Tenía que ser previo a la Pascua, para que no fuera en la Pascua, y según en su plan todo era perfecto en ese momento y en ese día. Pero nada se mueve si no es por la mano de Dios. Por eso es que le dice en Juan 12, versículo 6, por eso dijo que se cuidara, dice Juan 12, 6, cuando la mujer le vierte aceite en los pies a Jesús, sobre su cabeza, perdón, ungido para su sepultura, que nadie entendió, y que Jesús le dio el privilegio de que se honrar a esta mujer, mencionando lo que había hecho por él. Es que sale a relucir en ese momento lo que estoy diciendo de Judas, porque se enojó. Todos se enojaron, pero particularmente Judas. Estamos hablando de Juan 12, un poquito antes del 13, dice Juan 12, 6, por eso, pero dijo eso Judas no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, de ellas. Él extraía dinero para sí. Muchos pegan el grito en el cielo por Judas, porque equiparan la traición de Judas a la de Adán. Pues honestamente yo creo que no estoy justificando nada, pero Adán veía y Eva hablaban con Dios en una condición sin pecado. Judas, con la naturaleza caída, sin un arrepentimiento honesto, sin un reconocimiento de sí mismo como pecador, y siguiendo a Jesús por motivos personales como es el dinero, que a la fecha también se sigue dando lamentablemente muchos Judas, de seguir a Jesús por dinero, es que también ya estaba profetizado. Esto vemos que estaba profetizado, el mismo Jesús lo dice en Juan 17:12. En Juan 17:12 habla Jesús, bueno, Juan está narrando lo que escuchó orar a Jesús. En Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, el rol de Judas, desde la enseñanza que tenemos de la presencia de Dios, y habiendo entendido la soberanía de Dios, que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Judas fue escogido desde antes de la fundación del mundo por los motivos que solo Dios conoce y que yo no los voy a cuestionar.
espero que ninguno de ustedes tampoco, pero así está escrito, así está escrito. De hecho, en el Salmo 41:9 vemos que no fue circunstancial lo de Judas. Dice Salmos 41:9, aunque el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que, el que de mi pan comía, porque Jesús era el anfitrión en esa Pascua, alzó contra mí el calcañar, es decir, lo golpeó, lo traicionó, le pegó y demás. En el Salmo 55, 12, 13, escrito también por David, estos salmos son proféticos, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues no hubiera sido ninguna novedad, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, mi guía y mi familiar. Ahí no se tiene, parece ser que algunos dicen que estaba hablando David acerca de la rebelión de Absalón. Cronológicamente no cuadra muy bien, pero en realidad era un salmo profético, esta sección de la traición de alguien tan cercano a Jesús, que incluso Jesús en los últimos momentos le dio un lugar preferente de honor y jamás le hizo una distinción ni daba a entender durante esos 3 años no hay ningún registro de cuestiones de desprecio o de cuidado especial para con Judas. Nunca llamó la atención de los discípulos, de los demás discípulos y de los demás apóstoles a echarle ojo a Judas. Tengan cuidado con él porque ya sabes, ¿no? Es que fíjate que siento del Señor que no me late, no, no había nada de eso. No hubo algo que Judas pudiera quejarse del trato de Jesús en esos 3 años. Las razones, pues obviamente el relato de esto, pues vemos que Judas como tal, en Marcos 14 del 10 al 11, dice que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron, ¿se acuerdan que había leído la frustración en Juan 12? ¿Ya vieron cómo no pasa nada? Entonces pasó lo mejor que podría pasar, una traición interna, una división interna. Lo mejor que le puede pasar o sea, lo que busca Satanás siempre son las traiciones internas. Por eso este asunto de la persecución tan feroz sobre los cristianos es una determinada época de todos esos benditos mártires. Sin embargo, actualmente, y sobre todo en los últimos tiempos que ya lo hemos estudiado bastante, ahí están las series en este mismo canal, vemos que se necesitaba para algo tan santo, se necesitaba una división interna. Algo que rompiera el círculo perfecto de esa armonía, santidad y amor que puede llegar a haber entre los hermanos y que debe de llegar a haber entre los hermanos, una traición interna. Dice, al oírlo se alegraron y prometieron darle lo que buscaba, dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vemos que encontró en esos momentos el momento específico para poderles entregar a Jesús en el versículo 43 del mismo Marcos 14, versículo 43-45, vemos luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, ahí ya estaban en Getsemaní, y con él mucha gente con espada y palos, como si fueran a agarrar algún malo. Los romanos no habían intervenido en el asunto, tenía que ser así también. Tenía que ser entregado primero a los sacerdotes para que los sacerdotes lo entregaran a los romanos para que se le hiciera un juicio a Jesús y los romanos fueran quien lo mataran. Vemos toda la historia al final de los evangelios que Poncio
Pilato se lava las manos, yo no veo ningún mal, y ellos empiezan a insistir para que lo crucificaran y demás. Pero ellos hacen ilegalmente un juicio sumario contra Jesús. Dice, salen con palos, con mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare es él, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Y bueno, ya vemos ahí todo lo terrible que se fue dando en esos momentos. Bueno, algo que no puedo dejar pasar es el hecho de decirte que Jesús, siendo Dios encarnado, seguía siendo Jesús hombre, que era tan sensible como tú o como yo. Era Dios, pero era hombre y sabía lo que venía. Sabemos y entendemos que Jesús se estremeció a lo sumo al estar orando en Getsemaní. También vemos cómo Jesús se estremeció cuando supo de su amigo Lázaro. Pero vemos cómo Jesús se estremeció al punto, como vimos en esta parte que estamos estudiando, que dice, entonces, en el versículo 21, 13-21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Cuando dice se conmovió en espíritu, esta es una palabra que te quiero dar también como parte del estudio de etimologías, para con una comprensión mejor del texto de que se conmovió en espíritu. La palabra tarazo en griego. La palabra tarazo significa que se usa en el sentido físico, pero más metafóricamente en el alma y en el espíritu del Señor, como es el ejemplo en Juan 11:33, al ver la gente llorando por la muerte de Lázaro, en donde la verdadera traducción es se angustió al extremo. Una angustia extrema, con una mezcla de tristeza, con una mezcla de miedo. Hay quienes dicen que Jesús no tuvo miedo. Hace muchos años se soltó una polémica doctrinal en que Jesús tuvo miedo o no. Alguien muy conocido mío decía que Jesús no tuvo miedo. Pues yo digo que sí tuvo miedo. ¿Por qué? Porque dice que se estremeció, y ese estremecerse, ese conmoverse al extremo, no de tristeza, con una alta dosis de miedo y de inseguridad y de un dolor muy profundo, muy intenso. Jesús estuvo en su velorio por adelantado, por decirlo de alguna manera, y es algo tremendo. Bueno, vamos a pasar para concretar cuál es la doctrina más importante de todo esto. Bueno, la doctrina principal que yo veo en esto y que te quiero compartir es que no hubo absolutamente nada imprevisto por parte de Dios e improvisado por parte del hombre bueno o malo. Es decir, sigo leyendo, en la ejecución del plan de redención de Cristo para los suyos. No hubo nada que no estuviera bajo el perfecto control del Señor, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, sometido el mal a las instrucciones de Jesús, dado que cuando le dijo lo que vayas a hacer, hazlo ya, comió el pan y Satanás entró en Judas y ejecutó su macabro plan traicionero. No hay nada absolutamente fuera del control de Dios, aún en estos momentos terribles, terribles de la traición y la entrega de Jesús a los
sacerdotes, a los fariseos y a los escribas. Tan es así que Pedro, una vez habiendo recibido el Espíritu Santo, lo entendió. Y lo entendió también que ya no hubo ese problema, y es la importancia de la comunión y convivencia con el Espíritu Santo al estarnos revelando la Escritura, nosotros ya que la tenemos impresa, ellos entendieron todo. Y que en el primer gran discurso de Pedro en Pentecostés, habiendo ascendido Jesús, Hechos 2:23, y es importante que lo subrayes por ahí, Hechos 2:23 dice, está hablando Pedro en el discurso, una vez habiendo recibido el Espíritu Santo, dice, a este, refiriéndose de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo voy a volver a leer porque, por favor, entiéndelo, te lo ruego. Si le tienes tanto miedo al mal, por favor entiende esto, o a las traiciones o al maltrato de las personas. Hechos 2:23. A Jesús, entregado por el determinado consejo con Dios, en eso que entendemos como la Trinidad, y anticipado conocimiento de Dios, de las cosas y de quien le entregaría y lo que pasaría, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Esto lo tenemos que aplicar a la iglesia. Y la forma de aplicarlo a la iglesia, en primer lugar, es la solemnidad de la mesa del Señor y tener conciencia de lo cercano que puede estar lo más vil de la naturaleza caída, relacionado con Cristo, de lo más santo de Cristo y de la iglesia, por más cuidada que esté, tener esa conciencia de que muchas veces confiamos en personas y no está diciendo que no confiemos, sino que no nos extrañemos. Nosotros debemos de amar porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Y debemos de amarnos, aún con alguien como Judas. Porque el Señor no va señalando con flechas, es traidor, traidor, traidor. Lo que no nos debe de pasar es extrañarnos que pase y cuando pase simplemente perdonar. Simplemente perdonar. Ocuparnos de servir, ocuparnos de no ganar, ocuparnos de no ser más grandes, ocuparnos de no preocuparnos porque se están yendo tras quién sabe quién. Y el mejor y simplemente servicio que podemos dar a las personas, que nos quieran o no nos quieran, nos amen o no nos amen, o sea, un amor pasajero, como tantas gaviotas que pasan por el mar, así pasan muchas personas por las congregaciones, unos anidan un tiempo y ya que se cansaron, pues se van. Y a veces les va bien, a veces no les va bien, pero pues nosotros no somos el Señor. Está el Señor en nosotros, pero no es a nosotros. Por eso no lo debemos de tomar nada personal, ¿ok? En una aplicación personal de este pasaje, pues es tener la completa seguridad y confianza de que Dios ejecutó su plan y propósito para salvarme, a ti y a mí, sin variación alguna. No obstante, la cercanía de la maldad humana hacia la iglesia o a nosotros individual y el odio manifiesto de Satanás hacia Cristo y a los suyos. El Señor ha escogido a quienes tenemos a nuestro alrededor. Él lo ha escogido a quienes tenemos a nuestro alrededor, tanto en la iglesia como en todas partes. Nuestras relaciones personales, buenas o malas, no son obra del destino, de la casualidad. No hay alguna relación que tú hayas tenido con otro ser humano, sea bueno o sea malo, que no esté bajo el total control y dominio del Señor. Si es para traición,
el Señor hará maravillas con nuestro corazón. Si es para bendición, el Señor hará maravillas en ambos corazones, tanto en el que da como en el que recibe, y el que recibe da también. Otra doctrina que se deriva de esto, que no está tan predicada, pero yo te la quiero enseñar, es que Judas actuó bajo el total conocimiento y permiso y autoridad de Jesús. Dios no es víctima de nada ni de nadie y nos ha dado ese privilegio de pasar por situaciones difíciles bajo su conocimiento, bajo su permiso y bajo su total control y bajo su absoluta y completa autoridad. Vamos a regresar a Juan 13, 27, 30. Es muy importante que veas que está bajo el control de Dios. Y después del bocado, cuando le dio el pan Jesús, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, no a Judas. Judas ya estaba perdido. ¿Sí? Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dice Jesús le dijo, ya había entrado Satanás en él, hacen la aclaración, y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Absoluto control del Señor. En lugar del Señor, es decir, a los otros 11, a ver, agarren entre todos a este malvado, porque este es el que me va a traicionar. Agárrenlo, amárrenlo, denle una calentadita y que no salga hasta después de la Pascua para que no me traicione. Y vamos a darle pamba china entre todos. No china no, porque está muy contagioso. Vamos a darle una pamba irlandesa. No lo hizo. No lo hizo. Simplemente nadie entendió por qué le había dicho esto. Ellos siguen pensando en Judas. Porque pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que iba a darle algo a los pobres y más, cosa que no era raro en esa noche previa a la Pascua que hubiera pobres y que tenían la obligación de ayudar a los pobres para darles dinero para que pudieran tener su fiesta de Pascua. O sea, no era ninguna cosa absurda que pensaran. Era lógico que Jesús, siendo Jesús, mandara a Judas a darle dinero a las familias pobres para que pudieran comprar lo necesario para llevar a ejecutar su fiesta de Pascua. O de terminar de comprar algunas otras cosas. Cuando sale Judas, no lo comprendieron, salió y se internó en la oscuridad. Otra cosa que debemos de aprender es que el poder de la culpa y la vergüenza causa muerte, pero no tristeza para arrepentimiento. Vemos este pasaje en Mateo 27, del 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesús devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ni que sea sangre inocente, ni que tú hayas traicionado. Eso no nos importa, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Yo no voy a discutir sobre la soberanía del Señor, que por qué, que es injusto. Dios no es injusto. Dios preparó esto, lo profetizó. Dios sabía muy bien las cosas. Sabe muy bien las cosas del más malo de la persona con la que te puedas topar en vida. Lo sabe y el Señor lo tiene controlado. Es con lo que nos debemos de conformar. Me encanta también ver que cómo se manifestó la total humanidad de Jesús y su total divinidad. La agonía de Jesús estaba desde mucho antes de orar en Getsemaní, como ya dije, que se conmovió y aún así jamás perdió el control. Jamás perdió el control. Y esto a nosotros nos da como iglesia un ejemplo para nuestro servicio, para nuestro perdón, para con nuestros enemigos, para dar buen testimonio como iglesia suya
eh, en donde entender que nunca el mundo nos va a aceptar, el mundo nunca nos va a querer, nunca le vamos a agradar a los pecadores, jamás nos van a desear buenos deseos, el mundo nos aborrece como iglesia de Cristo, como personas incluso. Probablemente si tú desde que te hiciste un verdadero creyente tienes más enemistades porque ya no te caen bien, ya no les caes bien. ¿Sabes? Si el mundo nos ama porque somos casi iguales como iglesia, tenemos un gran problema. Eso de ganarse a los pecadores, que en realidad estamos buscando seguidores, bueno, nosotros en realidad no están buscando pecadores para el arrepentimiento, están buscando seguidores, imitando al mundo en los conciertos, en las predicaciones, con predicaciones humanistas, predicaciones en cómo empoderarse, cómo ser mejores y demás. Tenemos esas congregaciones tratando de imitar incluso al mundo, tienen un gran problema. A manera personal, para ya concluir, debemos hacernos la pregunta, ¿qué tanto creemos que nos debemos cuidar de quienes pensamos que nos quieren y quedar y de quienes no nos quieren? Lo vuelvo a repetir porque estuvo mal redactado. Es decir, ¿qué tanto debemos de tener qué tanto cuidado debemos de tener de quienes nos quieren y lo sabemos y de quienes no nos quieren y no lo sabemos? No debemos de tener ningún cuidado porque el Señor es bueno y fiel. Por eso las correcciones en la iglesia, las cuestiones de deslealtad en las congregaciones es muy común. Antes, a mí en lo particular, me dolía como si me hubieran clavado una espina de chayote en el dedo, que duele mucho. Eh, ya no es ninguna novedad, ya no me ando cuidando, ni tú tampoco, que si tal fue desleal o no, o te hizo mal o no. No debes de andarte cuidando, el Señor lo hace, ni siquiera en las personas del mundo. Quiero terminar con esta conclusión entonces. Primer punto como conclusión, que es que la lección de Cristo es que la perfecta santidad, dominio propio y perseverancia de Cristo en el cumplimiento de su misión es en total humildad humana y santa, y es la que Él nos puede dar. Pero también, como conclusión, vemos la total ausencia de santidad y de agradecimiento y de fidelidad por parte de Judas al vender a Cristo por dinero. Como, tercero, el poder de Dios de control sobre el mal y sobre Satanás. Y por último, la incapacidad humana de poder ver, escucha bien esto por favor, la incapacidad humana de poder ver, entender los motivos de Dios y de su perpetuo ofrecimiento de amistad a los suyos y suponer cosas erróneas de la obra de Dios. Debemos de aprender que no todo lo que se ve malo o dudoso está fuera del control de Dios. Está bajo el perfecto control de Dios, aún permitiendo que personas hagan cosas malas en contra nuestra. No vemos la obra de Dios porque no queremos. Nosotros vamos a ver la obra de Dios cuando entendamos su palabra, nos metamos en comunión y que todas las cosas en su providencia están en el total dominio de Dios. El cumplimiento profético de esta tradición de Cristo fue algo en donde quedó más que demostrado. En primer lugar, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Segundo, alguien puede suponer vender a Cristo.
por dinero y salirse con la suya, y jamás se va a salir con la suya. Tercero, no hay que imitar, tenemos que amarnos unos a otros como el mismo Señor nos lo enseñará en el siguiente capítulo en Juan 13:c. Quiero agradecerte entonces este tiempo, estudia, si se te hace mucha información, no te preocupes, para esto lo puedes repetir varias veces. Si te fue simple, simplemente disfrútalo, vive en paz, vive confiado en el Señor, con tus relaciones y sobre todo ve la perfecta humildad de Cristo y el total entendimiento de tus sentimientos, de tus emociones y de tu vida que está bajo su total control. Nos vemos el siguiente miércoles en la próxima sección. Por favor, suscríbete al canal, pon notificaciones para que las puedas recibir y comparte este video para que el Señor sea glorificado. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.